Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Venezolano acusado de destruir la sede del consulado venezolano deberá pagar $100.000 para recobrar su libertad. En el carnaval se realizó un gran número de detenciones gracias al trabajo del cuerpo policial. Más de 20 personas resultaron heridas por machete en un establecimiento en República Dominicana. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, indicó que analizará la posibilidad de aspirar a un periodo adicional de 4 años si se lanza a la reelección. A pesar del fuerte sol, la comunidad se dio cita este fin de semana con el Carnaval de Aruba. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Iniciamos nuestra emisión con el último dictamen del juez que está tratando el caso del hombre venezolano que se estrelló frente al consulado de Venezuela en Aruba, causando grandes daños materiales, y que decidió que este pagaría una multa de $100.000 y estará a disposición para continuar con las investigaciones. El juez encargado del caso del venezolano que recientemente causó un incidente delante del consulado de Venezuela en Aruba, Guy Acurero Rojas, decidió el pasado viernes 28 de febrero permitir la demanda en contra del acusado debido a que existen suficientes bases como interés de investigación, peligro de huida y golpe al orden jurídico. De esta forma, el juez decidió el pasado 3 de marzo suspender la detención del sospechoso relacionándolo con circunstancias personales. El juez determinó algunas condiciones para hacer posible su libertad, entre otras, el sospechoso deberá ponerse a disposición del Cuerpo Policial de Investigación y Justicia para esclarecer el caso. Asimismo, para asegurar que el sospechoso cumpla con la condición de la decisión de suspensión, se le impuso una multa de $100.000. Si él no cumple con las condiciones, de inmediato perderá su libertad. Mientras tanto, la oposición venezolana no da tregua. Hoy están programadas nuevas marchas en diferentes puntos del país cuando falta un día para el primer aniversario por la muerte del presidente Hugo Chávez. En las últimas horas también hubo protestas en medio del carnaval. Polarizada. Esa sería la mejor definición de lo que hoy vive Venezuela. Y Caracas es el mejor escenario para evidenciarlo. En medio de un largo cese de actividades que tocan este inicio de semana, la ciudad se debate entre las manifestaciones y protestas de la oposición que exige el respeto de los derechos humanos, la liberación de los presos políticos y mejores condiciones laborales. Esto nació de un sentimiento estudiantil, de las bases estudiantiles, de las universidades, porque querían futuro. Y el oficialismo, que desde el otro lado de la ciudad celebra su época de carnavales, los beneficios sociales del modelo bolivariano y continúa rindiéndole culto al chavismo y a las banderas de quien este 5 de marzo cumple un año de fallecido. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Yo creo más que todo más en Dios y a ese hombre que mandó aquí a que también dio su vida por la gente que en verdad necesita. Pasearse por la Venezuela de hoy es encontrarse con dos visiones de países profundamente distintos y radicales. De un lado, el lado oeste de Caracas, se encuentran los rostros desesperados e iracundos de la oposición, decididos a todo, como dicen, a batallar y luchar por las libertades. Y en el lado oeste, como si fuera otra nación, está la de los beneficiados por el socialismo bolivariano, con 15 años en el poder. Y en la mitad, mujeres como ella. De ninguno. Venezolana, yo digo para mí, trabajar, echar para adelante sin ningún partido. Las estampas de la vida en Caracas demuestran fundamentalmente hoy una lucha de clases que tan solo en esta última etapa dejan ya 18 muertos, más de 250 heridos y centenares de detenidos que aún continúan en prisión. 2 estudiantes universitarios chilenos murieron en Colombia en un accidente de tránsito en la ruta que une las ciudades de Barranquilla y Cartagena de Indias. En la tragedia, otros 7 jóvenes también chilenos sufrieron lesiones de diversa consideración. La noticia cayó como balde de agua fría. 9 jóvenes chilenos habían sido víctimas de un accidente de tránsito en Colombia y 2 de ellos habían fallecido. Fue lo primero que se supo de un hecho ocurrido el sábado a las 20 horas de ese país, cuando se trasladaban por la vía del mar en un minibús tras participar de los carnavales de Barranquilla. Una
van, procedía desde Barranquilla hacia la ciudad de Cartagena e impactó contra la parte trasera de una volqueta, la cual ocasionó que en ese vehículo iban 15 personas, de los cuales fallecieron 2 de nacionalidad chilena. Las víctimas fueron identificadas como María Paz Aldunate y Ricardo Aldana, ambos estudiantes de 20 años de ingeniería de la Universidad Católica. Otros 7 de sus compañeros de viaje, todos también chilenos, resultaron con lesiones de diversa consideración. El Team Colombia, como lo bautizaron al momento de embarcarse, tenía como propósito disfrutar de la última parte del verano. El jueves comenzaban las actividades de su facultad, por lo que debían despedir al descanso, como correspondía. Fueron compañeros que lo veíamos todos los días, que estudiamos con ellos, y ahora lo que queda es rezar, es lo que mejor podemos hacer en estos momentos. Las causas del accidente aún son un misterio. De todos modos, fuentes locales consignan la alta velocidad como una de las razones más frecuentes de los accidentes que han ocurrido en el lugar. Es motivo de investigación por parte de las autoridades de tránsito, de la Policía Nacional, cuáles fueron las causas que pudieron haber ocasionado el hecho. De igual manera hay otro tercer vehículo que tuvo participación, que es un taxi, el cual también los heridos fueron trasladados a la ciudad de Cartagena. Entre ellos se encuentran los 7 chilenos, quienes fueron derivados hasta distintos centros asistenciales donde se recuperan fuera de riesgo vital. La noticia tuvo repercusión. El consulado chileno de la región se encuentra prestando la ayuda necesaria a los familiares de víctimas y heridos. Quiero expresar mis profundas condolencias y solidaridad a las familias de aquellos que perdieron sus vidas. Hemos hecho las gestiones para que los familiares puedan estar allá, que es lo más urgente hoy día, y luego poder traer a esos jóvenes a nuestra patria. En memoria de las víctimas se realizaron diferentes responsos durante la jornada. Ricardo era una excelente persona, estuvo en nuestro curso y la verdad que tremendo gallo y bueno, estas cosas uno no las entiende que es con la fe nomás. A reflexionar en lo corto que es la vida y cómo necesitamos pues también prepararnos para ese paso de encontrarnos con Dios. Y Ricardo realmente lo tenía muy metido en el corazón. Hoy sus rezos apuntan directo hacia su descanso, pero también en la recuperación física y psicológica de quienes compartieron la tragedia. Este fin de semana nuestra isla vivió su carnaval número 60, en el cual generó un gran ambiente entre la comunidad, pero también tanto el cuerpo policial como la unidad móvil de ambulancia tuvieron un fin de semana de arduo trabajo, entre detenciones, investigaciones, peleas y hechos de violencia que se registraron este fin de semana de carnaval. Se pretendía que este fin de semana nuestro cuerpo policial iba a tener una jornada de duro trabajo, pero las cifras e índices de detenciones mostraron que se superaron los indicadores. Desde el pasado viernes, durante el evento de Juver Morning, se realizó una detención de 20 personas, quienes en total debieron pagar una multa de 7.225 florines.